Mira, la facilitación para las empresas es un nuevo método. En realidad no es tan nuevo, existe hace muchísimo tiempo, es más nuevo en nuestra zona, por decirlo de alguna manera, porque no está muy conocido, muy difundido, pero es un conjunto de técnicas que utilizan profesionales como nosotros, que somos facilitadores, para utilizar herramientas, técnicas, estrategias de conversación y de charla para tratar de gestionar todos estos conflictos que tienen las empresas, ya sea internamente o externamente, y encontrarle una solución. No es que vamos y te damos la solución, te brindamos todas las herramientas, las habilidades y las técnicas como para que se pueda gestionar todo un proceso que tiene mucho que ver con lo conversacional, que es un poco largo, digamos, se desarrolla a través de todo un método, dependiendo cada una de las necesidades de los que nos convocan, y bueno, y así te facilitamos el camino para la solución de los conflictos. También se utiliza no solo como directamente para resolver un conflicto, sino también de manera preventiva. Es un método alternativo de resolución de conflictos, como te decía, y bueno, se puede utilizar en el área, nosotros específicamente dentro de una empresa, tratando de gestionar todas estas cuestiones conflictivas dentro del personal, dentro de un área y otro área, o fuera de la empresa, con otras empresas, empresa sindicato, empresa clientes, por ese lado también. El objetivo general de esto es transitar todo ese proceso a través de un montón de cuestiones, de recabar la información, de generarte confianza con la gente que te convoca, recabar toda la información de ese conflicto, de las personas, del ámbito donde se da, de dónde viene, por qué, y una vez que tenés todas esas herramientas, evaluás qué método es el que conviene aplicar en ese caso, aplicás todas las técnicas propias de alguien que es profesional, o sea, esto no lo puede hacer cualquier persona. A veces se confunde por ahí y por optimizar o en realidad por acortar un poquito los costos, se cree que lo puede hacer alguien que se lleva bien con el resto de la empresa o que puede hablar con uno y con otro, y en realidad a veces te escala mucho más el conflicto, te genera muchísima más conflictividad que convocar a alguien profesional que esté especificado, que esté bien capacitado en esta cuestión. Entonces, una vez que tenés cuál es el método que vas a utilizar para cada problema que se plantea, desarrollás las reuniones que necesites, las entrevistas que necesites, las charlas que necesites, siempre con un diálogo, por llamarlo de alguna manera, un tanto amoroso, digamos, ¿sí? Se tienen en cuenta lo que cada una de las partes quiere, se tratan de identificar los intereses comunes, los contrapuestos, los complementarios de cada una de las partes, y ahí gestionar entre conversaciones, entre charlas, pueden ser incluso en algunas cuestiones a través de juegos, ¿viste? Depende de lo que vos vayas a plantear en cada una de las empresas que te convoque. Y ahí facilitarle la resolución de este conflicto, incluso a veces sin siquiera llegar a solucionarlo, le bajás la escalada a un nivel impresionante, porque por ahí no conseguís solucionar el conflicto en sí, lo que se creía que era el conflicto, pero haciendo toda esta gestión que te estoy diciendo, todo este método, que es un método con un sistema, digamos, no es porque sí, durante el transitar de todo ese proceso, ya lograste bajar la conflictividad. La bajaste, hiciste prevención, siempre se tiene en cuenta durante todo ese proceso, ese desarrollo que se hace, tener en cuenta lo que las partes quieren, no dejar de lado ninguna cosa no es importante. Lo que la gente te cuenta, lo que te manifiesta de cuál es el problema, de cuál es la situación que le molesta, de qué cosa cree que no está funcionando, de qué cree que hay que hacer de otra manera, todo es importante. Y lo que hablaba Daniel Álvaro Turineto tiene que ver con esto, con la facilitación. Y esta facilitación que se puede dar de empresas con otras empresas, de empresas con sindicatos antes de llegar a una cuestión legal, de empresas con los mismos estados también puede darse, pero también hacia el interior de las empresas. Y en esto es donde nos vamos a dedicar ahora. ¿Qué pasa cuando los conflictos están dentro de la misma empresa? Yo creo que en la región no se está utilizando, más que nada por una falta de conocimiento. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar del Congreso Mundial de Mediación y vimos en diferentes talleres a los que participamos que a nivel mundial, bueno, ni hablar, pero a nivel Buenos Aires esto es moneda común, ¿entendés? Todo el tiempo las empresas están convocando a gente profesional que está bien capacitada en la materia para que les ayude a gestionar sus conflictos. ¿Qué pasa? Por ahí las empresas locales, al tener desconocimiento o al creer que lo puede hacer cualquier persona dentro de cada una de las áreas, genera mayor conflictividad.
No solo porque no estás capacitado para hacerlo, no tenés las herramientas, no es una conversación así nomás la facilitación. No es una simple charla, porque si no me siento a charlar con un amigo y hablamos de algún tema y bueno, te digo, a mí me parece. O sea, se escucha diferente lo que vos me decís con una carga negativa del conflicto o con lo que vos necesitás o con lo que el otro no hace, yo te lo voy a devolver de otra forma. Es como sacarle esa carga negativa del problema, pasarlo por un filtro y devolvértelo desde otro lado, desde otra mirada. Entonces, ¿qué pasa? Todos los actores que están interviniendo en un conflicto empiezan a ver desde otro lado la situación. Cambia la perspectiva, te cambia la posición en la que te parás frente al conflicto, pero a ver, para hacer todo eso necesitas capacitación específica. Vos, a veces las empresas lo que hacen, sobre todo acá en la zona, que de verdad no se está aplicando demasiado por falta de conocimiento, es delegar en alguien del área de recursos humanos que tiene buen diálogo con el resto o que por ahí se ofrece para algo que más o menos puede funcionar y voy y no, decirle que lo resuelva. Y la verdad que no es, y porque lo vaya a hacer de mala voluntad ni nada, pero no es el profesional específico o la persona capacitada para hacerlo. Entonces a veces te genera una escucha no tan clara, que se transmite de una forma un poco más confusa y que no te va gestionando esto que nosotros, por lo menos por la escuela que trabajamos de facilitación, que es la escuela de Harvard, trata siempre de tener, digamos, como objetivo final, esto de mantener sobre todo lo relacional, ¿viste? Se cuida mucho lo relacional en la facilitación de conflictos. Siempre es bueno tener puntos de vista distintos para poder encontrar posibles soluciones. Soluciones que tienen que darse porque es la mejor manera de evitar y zanjar diferencias. Y visto desde afuera, estos conflictos hasta incluso pueden llegar a ser mucho más fáciles de resolver. O por lo menos poner un punto intermedio en el cual la facilitación actúa en este sentido. Llegar a un acuerdo de la mejor manera y que a todos los beneficie. El facilitador, digamos, el que interviene como facilitador, es un externo al problema, es un externo a la situación, es un externo a la empresa. Si bien dentro de lo que hacemos como facilitación también capacitamos a los internos de la empresa, porque está muy bueno tener herramientas para comunicarse, para saber qué te dicen, para filtrarlo de alguna manera, herramientas mínimas que por ahí las desconoces, nunca las escuchaste y de ir a un par de capacitaciones por lo menos te queda ahí dando vuelta. Ah, mira, esto mejor lo hacemos así, o no sé cómo hacerlo, voy a preguntar, o no voy a dejar de escuchar esto porque también es importante y lo voy a tener en cuenta para la próxima. O sea, capacitar a la gente que está dentro de la empresa con herramientas básicas para manejarse en el tema de la facilitación está muy bueno. Pero también, o sea, esto de que venga un tercero es fundamental, un tercero capacitado, que pueda gestionar el conflicto, recabar toda la información, saber de dónde viene la mano, que pueda adaptarse a la situación concreta de la empresa, porque también tiene mucho que ver, o sea, cómo estás inserta a la sociedad, cuál es el nivel de sociocultural que maneja cierto determinado grupo, cómo hablan, cómo se relacionan, cuál es la historia que tienen. O sea, uno no puede ir a pretender que sabe todo cuando va, porque primero tenés que ser maleable, adaptarte a todas esas cuestiones, informarte bien y en virtud de eso, a la situación concreta de cada una de la institución que te convocan, diseñar el método y después empezar a aplicarlo. Ya te digo, o sea, es todo un proceso, no es una sola charla. Requiere capacitación y que lo haga alguien desde adentro como si fuera un empleado más. Tiene estos riesgos que vos decías, de no poder manejar la parcialidad, la imparcialidad, que para qué lado estoy, que si tengo un rango superior arriba mío, tengo que responder a ciertas órdenes y por ahí, bueno, me voy de mi función. Entonces la verdad que sea un facilitador, que tenga todas las herramientas profesionales y que sea un externo es lo mejor. Este tipo de herramientas son las que tienen que empezar a pensarse mucho más y a ver de qué manera, usándolas bien, generándolas dentro, incluso no solamente son para resolver conflictos, sino también para actuar preventivamente de los propios conflictos. Mira, la prevención fundamentalmente incluso hasta te sirve al momento de contratar a alguien en una empresa, al hacerle la entrevista preocupacional, tener 2 o 3 preguntas que te permitan a vos saber si esa persona el día de mañana, si vas a tener algún tipo de conflicto, es más o menos adaptable a la posibilidad de conversar la situación, si le interesa resolver, si es muy cerrado en alguna situación o no.
por ese lado. Por otro lado, te permite captar, teniendo algunas capacitados, por ejemplo, gente capacitada dentro de la empresa, captar cuando está surgiendo un conflicto, ¿entendés? Lo captás, lo detectás y decís, bueno, acá podemos hacer esto. O voy a llamar a alguien que me facilite acá tal situación para tratar de evitar que se escale, ¿viste? Porque cuando vos tenés un conflicto que lo vas tapando, o no vas escuchando porque no tenés esa capacidad, o porque no sabías que era tan importante, o vas dejando de lado, llega un momento que el conflicto se escaló muy alto. Bajar un conflicto que está muy escalado, la verdad que es bastante más complicado que prevenirlo, o darle algunas herramientas para prevenirlo. Entonces está bueno generar una capacitación en lo que tiene que ver con la escucha, con la devolución, con tener en cuenta los intereses de cada una de las partes y no dejarlos de lado, escucharlos y ver. A veces, esto las empresas por ahí creen que es un costo más. Sí, tiene costos, como un montón de cosas, pero la verdad que optimiza un montón de cuestiones. Tiene muchas ventajas, te optimiza el tiempo de trabajo. Imagínate un empleado trabajando a desgano con un problema que no resuelve hace mucho tiempo, el desgaste que genera. Un reclamo laboral, incluso una cadena de producción, el tiempo que demora esa producción, no saber escuchar por ahí, la necesidad de reformular algo y reorganizar alguna cuestión de manejo de la empresa que se viene haciendo así hace un montón de tiempo y que bueno, así funciona y así está, ¿viste? Por ahí por no escuchar eso te genera después un conflicto mucho mayor. Entonces la verdad que te permite facilitar los procesos, escuchar a las partes, que todas las partes se sientan, o sea, que todos los actores participantes de una empresa, por ejemplo en este caso, se sientan que son parte, que son escuchados, que tienen un lugar donde pueden ir a manifestar, mira, pasa esto. ¿Qué hacemos con esto antes de que sea mucho más grande la situación y que se nos vaya de las manos? Entonces, la verdad que prevenir, capacitar, dar algunas herramientas a la gente que trabaja de adentro y manejar con un profesional capacitado todas estas cuestiones de facilitación a través de un diálogo que es, como ya te decía, no es cualquier conversación, es un diálogo asistido que tiene herramientas desde la forma de escuchar, la forma de devolver lo que escuchás, la forma de gestionar lo que escuchás y de poder detectar dentro de todo eso que vos estás escuchando efectivamente cuáles son los intereses, cómo una persona que está parada en una posición a veces tiene otros intereses que la verdad son lo que pareciera ser que sostienen esa posición y que si vos descubrís cuáles son, esa posición ya no es tan firme y se puede modificar y entre todos lograr un objetivo común, porque la verdad que lo que se busca a través de la facilitación es una resolución de un conflicto en donde ambas partes estén de acuerdo. Acá no se quiere que uno se gane y el otro pierda. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.